Estoy sentada en mi habitación, el zumbido quedó de mi ventilador de techo llenando el aire tranquilo de la tarde. De repente, tocan a mi puerta. Es mi medio hermano, Javier. Su golpe es indeciso, casi tímido, muy diferente del Javier seguro y juguetón que conozco desde que nuestros padres se casaron hace 5 años. Abro la puerta y ahí está él, sus ojos esquivando los míos, sus manos metidas profundamente en los bolsillos de sus vaqueros. Parece nervioso, como si cargara un secreto demasiado pesado para su cuerpo alto y delgado. ¿Podemos hablar?, pregunta, su voz apenas un susurro. Asiento con la cabeza, haciéndome a un lado para que entre. Mi curiosidad se dispara. ¿Qué podría ser tan serio como para que Javier, el chico que siempre está gastando bromas y molestándome por mi pelo revuelto, parezca a punto de desmoronarse? Nos sentamos en el borde de mi cama, el colchón gimiendo suavemente bajo nuestro peso. Cada pequeño sonido resuena más fuerte en la habitación silenciosa. Las paredes, antes familiares y seguras, de repente parecen cerrarse, pesadas por la tensión entre nosotros. Una carga tácita nos presiona, densa y sofocante. Echo un vistazo a Javier, que está sentado a mi lado, encorvado como si llevara el peso del mundo. Durante años, lo he visto como mi molesto pero querido medio hermano, el que roba mis galletas cuando cree que no estoy mirando, el que me desafía a videojuegos sabiendo perfectamente que va a perder, pero riendo de todos modos. Pero esta noche, hay algo diferente en el aire. El brillo habitual en sus ojos, esa chispa traviesa que siempre me hacía poner los ojos en blanco, ha desaparecido. No digo nada, le doy el tiempo que necesita para ordenar sus pensamientos, para encontrar el valor de decir lo que lo está atormentando por dentro. El silencio se estira entre nosotros como un hilo fino, y cuando finalmente habla, su voz es apenas más fuerte que un susurro, temblándole por el peso de su confesión. He estado viendo cosas en internet, admite, mirando al suelo, incapaz de sostener mi mirada. Sus palabras me golpean como una ola fría, inesperada y brusca. Vídeos malos, que no debería ver. La vulnerabilidad en su voz atraviesa el silencio, cruda e indefensa. Siento el calor de su vergüenza irradiar de él, denso y pesado como un manto que no puede quitarse. No lo interrumpo. Le permito hablar, aunque mi estómago se aprieta en un nudo ante la idea de lo que está a punto de decirme. Es como, no puedo parar, continúa, su voz quebrándose, la confesión casi dolorosa de escuchar. A veces es todo en lo que pienso. Me confunde la cabeza, me dificulta concentrarme en la escuela, en cualquier cosa. Sus manos se retuercen nerviosamente en su regazo, y observo la batalla que se libra detrás de sus ojos, una lucha entre la vergüenza y el alivio, el miedo y la esperanza. Me quedo sentada allí, tratando de asimilar sus palabras. Javier, el chico que siempre parecía tan despreocupado, el que se reía de cada problema como si fuera una nimiedad, está atrapado en un ciclo que lo está carcomiendo silenciosamente por dentro. He oído hablar de cómo Internet puede encadenar a la gente con lazos invisibles, arrastrándolos más profundamente en hábitos de los que no pueden liberarse, pero escucharlo directamente de él, de mi medio hermano, lo hace mucho más real, mucho más difícil de ignorar. Mis instintos quieren lanzarse con preguntas, entender cómo empezó, cómo llegó a ser tan malo, pero su rostro me dice que ya ha dado más de lo que puede soportar. Está exponiendo las partes más vulnerables de sí mismo, partes que ha ocultado incluso a las personas más cercanas. Así que me contengo. Permanezco en silencio. Escucho. Porque a veces, el mayor regalo que puedes darle a alguien es la silenciosa seguridad de que no será juzgado, de que puede decir las cosas más difíciles y aún así ser escuchado. Y en ese momento, entiendo que así es como debe sentirse la familia, incluso cuando la verdad es confusa, complicada y dolorosa. Él toma una respiración temblorosa, su voz apenas firme cuando continúa. Sé que está mal, admite, y el peso de esas palabras cuelga pesadamente en el aire entre nosotros. Y odio seguir volviendo a ello. He intentado parar, créeme, lo he intentado. Pero es como,
esta garra no me suelta, no importa cuánto lo intente, me arrastra de vuelta. Sus manos se aprietan en puños sobre sus rodillas, temblando ligeramente, y veo la lucha dentro de él, la culpa, la vergüenza y una desesperada esperanza de cambio. Luego, casi demasiado bajo para que lo oiga, añade, y pensé. Su voz se apaga, vacilante. Cuando sus ojos finalmente se levantan y se encuentran con los míos, es solo por un instante, pero en ellos veo algo crudo y vulnerable, miedo, confusión y una inseguridad casi infantil. Pensé, quizás tú podrías ayudarme. Como, si pudiera, no sé, experimentar algo real, algo diferente de toda la falsedad que he estado viendo. Quizás eso rompería el hechizo. Quizás me daría cuenta de que no es tan importante como mi cabeza lo hace parecer. Mi corazón da un vuelco, mi respiración se atasca. ¿He oído bien? Mi mente gira, tratando de procesar la avalancha de palabras, los subtextos arremolinándose como una tormenta. ¿A qué te refieres, Javier?, pregunto, tratando de que mi voz suene uniforme, aunque por dentro no estoy nada tranquila. Él vuelve a bajar la mirada, y noto lo inquieto que está, sus dedos retorciendo nerviosamente el dobladillo de su camiseta como si fuera un salvavidas. Traga con dificultad, finalmente forzando las palabras. Quiero decir, quería preguntarte, si me dejarías intentar algo contigo. Su voz tiembla, sus mejillas se encienden de un rojo brillante, como si su vergüenza le quemara la piel. No como lo que he visto en esos vídeos, se apresura a aclarar, como si temiera que malinterprete sus intenciones. Solo quiero ver, si es diferente. Si es real. Quizás eso es lo que necesito para dejar de sentirme atrapado. Para finalmente seguir adelante. Me quedo paralizada, atrapada en un repentino torbellino de sorpresa y confusión. Mis pensamientos se arremolinan en todas direcciones, ira, incredulidad, miedo, un deseo de proteger, todo se abate sobre mí como olas. ¿Está hablando en serio? Es mi medio hermano, el chico con el que crecí, con el que discutí, con el que compartí sobras nocturnas y al que fastidié sin piedad por los videojuegos. Ahora me está pidiendo que le permita representar algo de lo que lo han alimentado esos vídeos, que dé un paso hacia algo que apenas entiendo yo misma. Mi primer instinto grita, no. Detente. Decirle que esa no es la respuesta y que tiene que resolver esto por sí mismo. Pero entonces lo miro, realmente lo miro, y lo que veo atraviesa toda la confusión. Sus ojos no están llenos de deseo o egoísmo, están suplicando, desesperadamente necesitados de ayuda, de comprensión. Se está ahogando, perdido en una tormenta que no puede controlar, y de alguna manera, se ha acercado a mí, esperando que yo sea el salvavidas que está buscando. Tomo una respiración profunda, tratando de calmarme. De ninguna manera, Javier, digo con firmeza, cruzándome de brazos, sin ceder. Eso no está bien, lo sabes. Mis palabras son claras, pero no hay juicio en mi voz, solo preocupación. Él asiente lentamente, su cabeza inclinándose mientras el peso de mi negativa cae sobre él. Lo sé, susurra. Lo siento. Yo solo, no sé qué más hacer. Me siento tan, atrapado. Como si estuviera en este bucle sin fin, y pensé que quizás, si simplemente entendiera que no es, nada especial, nada mágico, quizás podría finalmente dejarlo ir. Por un momento, el silencio entre nosotros habla más fuerte que cualquier palabra. Entiendo que a veces la ayuda no viene en respuestas fáciles o soluciones rápidas. Viene en la disposición de escuchar, de estar ahí para alguien, incluso cuando el camino por delante es incierto y aterrador. Y en ese momento, me prometo a mí misma que no lo rechazaré. Sus palabras flotan en el aire, pesadas por la vulnerabilidad. Nunca he visto a Javier así, tan crudo y roto. Mi instinto de autoprotección lucha contra la parte de mí que se preocupa por él, que lo ve como familia. Pienso en lo que está pidiendo, no solo en el acto en sí, sino en lo que significa. No está preguntando por qué me desee de esa manera,
está preguntando por qué está perdido y piensa que esto podría ser su salida. Es confuso, sin duda. Pero no puedo evitar sentir una punzada de empatía. He tenido mis propias luchas, mis propios momentos en los que me he sentido atrapada por algo de lo que no podía liberarme. No así, pero lo suficiente para saber lo difícil que es cargar con un secreto del que te avergüenzas. Tomo una respiración profunda, tratando de ordenar el caos en mi cabeza. Javier, esa no es la respuesta, digo suavemente. Tiene que haber otra manera de ayudarte. ¿Quizás hablar con alguien? ¿Un consejero, alguien así? No puedo, dice rápidamente, su voz aguda por el pánico. Si alguien se entera, me moriré de vergüenza. Eres la única en la que confío lo suficiente como para contárselo. Por favor, suplica, solo una vez. Y te prometo que lo superaré. Me quedo sentada allí, dividida. Una parte de mí quiere huir, fingir que esta conversación nunca ocurrió. Pero otra parte de mí no puede ignorar el dolor en su voz. Pienso en lo que significa ser familia, no solo compartir una casa, sino estar ahí el uno para el otro, incluso cuando es difícil, incluso cuando es extraño. No quiero acceder a esto, pero tampoco quiero dejarlo solo en esta lucha. ¿Y si digo que no y se hunde aún más? ¿Y si este es el momento en que necesita que alguien le demuestre que le importa? Parece una eternidad antes de que tome una decisión, una de la que no estoy completamente segura, pero que siento que debo tomar. Está bien, digo en voz baja, apenas audible. Pero solo una vez, Javier. Y no porque yo quiera, sino porque quiero ayudarte. Después de esto, tienes que prometer que buscarás ayuda de verdad. ¿Entendido? Sus ojos se iluminan con una mezcla de alivio y gratitud. Lo prometo, dice, su voz cargada de emoción. Gracias. Nos movemos en silencio a mi habitación, el único santuario en la casa que siempre me ha parecido un refugio, un lugar donde podía apartarme del mundo y simplemente ser. Pero hoy se siente diferente, extraño, como adentrarse en territorio desconocido donde cada sonido es más fuerte, cada respiración más pesada. Mi corazón late con fuerza en mi pecho, un redoble frenético que parece resonar en las paredes. Con mano temblorosa, alcanzo la puerta y la cierro con llave tras nosotros, sellándonos dentro. Mi mente grita advertencias, luces rojas de duda y miedo parpadean, pero bajo el caos, mi determinación permanece firme. Sigo diciéndome a mí misma, una y otra vez, que lo hago por él, no por mí. Ese pensamiento me mantiene anclada, un salvavidas contra la tormenta arremolinada de incertidumbre. Javier está de pie cerca, su postura tensa, sus manos temblando ligeramente, como si intentara aferrarse a algo sólido en un mundo que se le escapa de las manos. Veo la tensión nerviosa que emana de él. Está tan asustado como yo, quizás más. Ninguno de los dos sabe exactamente qué traerá este momento, pero hay una frágil esperanza en el aire, lo suficientemente delicada como para erizarme la piel. Con una respiración lenta y uniforme, comienzo a desvestirme. Mis movimientos son conscientes, casi mecánicos, distantes, como si me observara desde fuera. Para mí, esto no es deseo ni placer, es algo más pesado, más complejo. Es ayudar a Javier a confrontar las ilusiones que lo han envuelto tan densamente, mostrarle que la fantasía en la que ha estado inmerso no es real, por convincente que parezca. Él me mira con los ojos muy abiertos, sin parpadear, pero no hay lascivia en ellos, sino una extraña mezcla de asombro y confusión, como si tratara de superponer las imágenes en su cabeza, las escenas pulidas de esos vídeos, con la realidad cruda e imperfecta que tiene justo delante. Parece como si las paredes entre su fantasía y la realidad estuvieran temblando, quizás incluso comenzando a agrietarse. Cuando se acerca, noto lo irregular de su respiración, lo inseguros que son sus movimientos al intentar replicar lo que ha visto tantas veces antes. Sus gestos son torpes, vacilantes, pero hay una sinceridad en ellos, una seriedad que atraviesa la incomodidad. No me muevo mucho, le permito tomar la iniciativa,
tratando de mantener mis propios sentimientos bajo llave, como un secreto que temo compartir. Pero para ser honesta, no puedo negar que algo se agita dentro de mí. No es placer, no del todo. Es más complicado, un extraño cóctel de curiosidad, distancia y un atisbo de algo indefinido. Mi cuerpo reacciona de maneras que no esperaba, y lo oculto cuidadosamente para que Javier no lo vea. Esto no se trata de nosotros, nunca se trató de nosotros. Es un experimento, un intento desesperado y frágil de romper el control de una obsesión que lo estaba asfixiando. Y mientras todo sucede en la habitación silenciosa, excepto por nuestras respiraciones y el ocasional crujido del suelo, Javier está concentrado, casi como si estuviera estudiando, tratando de entender algo que ha construido durante tanto tiempo en su mente. Miro su rostro, la forma en que frunce el ceño, como sus labios se aprietan con concentración. Es extraño verlo así, tan vulnerable y humano. Por un momento, olvido la rareza de la situación y simplemente veo a mi medio hermano, alguien a quien quiero, tratando de encontrar una salida de un lugar oscuro. Cuando termina, él se retira. Hay una mezcla de emociones en su rostro, alivio, confusión, quizás incluso decepción. Me mira, y veo que está buscando las palabras. Gracias, dice finalmente, su voz baja pero sincera. Yo creo que ahora lo entiendo. No es lo que pensaba. Asiento, vistiéndome, tratando de recuperar el espacio entre nosotros, la normalidad. No hay nada especial en eso, Javier, digo, haciéndome eco de su comprensión. Es solo, vida. No necesitas esos vídeos para sentir algo real. Él asiente, sus ojos más claros que cuando entró. Sí, dice. Creo que ahora lo entiendo. Nos sentamos así durante un rato, el silencio no tan pesado como antes. No sé si fue la decisión correcta. Una parte de mí todavía se siente incómoda, como si hubiera cruzado una línea que no debería haber cruzado. Pero también siento que lo ayudé, incluso si fue de una manera que nunca imaginé. Javier parece más ligero, como si se hubiera quitado un peso de encima, y eso me alegra. En los días que siguieron a nuestra difícil conversación, algo cambió entre Javier y yo. Al principio no fue dramático ni obvio, pero un sutil cambio flotaba en el aire. Un silencio que no era frío ni distante, sino pensativo. Javier, que antes llenaba cada habitación con su risa estruendosa y sus constantes bromas, se volvió más introspectivo, casi reservado, como si lidiara con sus propios pensamientos y miedos. Pasaba notablemente menos tiempo pegado a su teléfono, ese dispositivo que antes atraía su atención como un imán, arrastrándolo a mundos irreales y poco saludables. En cambio, comenzó a salir más de su habitación, a unirse a las comidas familiares, incluso a mantener conversaciones triviales, algo que no hacía desde hacía mucho tiempo. Una tarde, mientras estábamos en el salón, la suave luz de la lámpara proyectando largas sombras en las paredes, Javier me sorprendió al tocar el tema de la terapia. Nunca pensé que diría esas palabras en voz alta, no porque fuera terco u orgulloso, sino porque sabía cuánto lo frenaban la vergüenza y el miedo. ¿Crees que hablar con un profesional realmente podría ayudar?, dijo en voz baja, su tono inseguro pero lleno de una tenue esperanza. Fue un pequeño paso, pero para mí se sintió como un salto gigante, una señal de que estaba dispuesto a enfrentar sus problemas de frente, no solo, sino con apoyo. No podía estar segura de si lo que hicimos aquella noche, ese momento incómodo y extraño que compartimos, fue la causa de este cambio. Quizás fue la honestidad entre nosotros, el hecho de que finalmente se abriera sin temor a ser juzgado. Quizás fue simplemente darse cuenta de que a alguien le importaba lo suficiente como para escuchar, realmente escuchar, sin apartar la mirada. Fuera lo que fuese, me gustaba creer que, de alguna manera, lo había ayudado a dar el primer y frágil paso hacia la liberación del control de esos oscuros hábitos. Mirando hacia atrás, todavía lucho con cómo sentirme al respecto. Fue un capítulo extraño y complicado en la historia de nuestras vidas como medio hermanos, uno que desdibujó las líneas y desafió todo lo que creía entender sobre la familia y el afecto.
pero detrás de la incomodidad y la confusión, había un momento de pura confianza, la cruda necesidad de un alma en problemas de alcanzar a alguien. La familia no siempre es pulcra e ideal, a veces es desordenada y compleja, llena de contradicciones y decisiones difíciles. Y a veces, ayudar a alguien que te importa significa adentrarse en lo desconocido, incluso si te asusta. Quizás, al final, de eso se trata realmente el afecto. Ese afecto que no siempre es hermoso o fácil, pero que permanece, que lucha, que extiende una mano a través del caos y el dolor. Ese afecto que se aferra incluso cuando es difícil saber si estás haciendo lo correcto. Y quizás eso sea suficiente, porque Javier está mejor ahora. Todavía está encontrando su camino, pero está avanzando, y para mí, eso es lo que más importa. Unos días después, mientras ayudaba a mi madre a preparar la cena, noté a Javier sentado en la mesa de la cocina, no con su teléfono, sino con un libro. Era una novela de fantasía, un género que solía gustarle mucho antes de que su mundo se encogiera a la pantalla de su móvil. Me apoyé en el marco de la puerta, observándolo en silencio. Llevaba una camiseta vieja y unos pantalones deportivos, su pelo un poco revuelto. No había nada particularmente notable en su apariencia, pero había una quietud en el que no había visto en meses. Mi madre, siempre perceptiva, notó mi mirada. «Está mejor, ¿verdad?», susurró, sin dejar de cortar pimientos. Asentí levemente. «Parece más tranquilo». «Sí», respondió ella con una pequeña sonrisa. «Hablaste con él, ¿verdad?». Me sorprendió un poco su pregunta directa. «Un poco», dije vagamente, sintiendo un ligero rubor en mis mejillas. No quería entrar en detalles. Ella no insistió. Mi madre tenía esa cualidad de saber cuándo presionar y cuándo dar espacio. «Lo que sea que le dijiste, gracias, cariño». Su gratitud era sencilla pero sentida. Después de la cena, mientras recogía los platos, Javier se acercó a mí. «Oye», dijo en voz baja. «Gracias de nuevo». «No hay de qué», respondí, evitando su mirada mientras apilaba los platos. La incomodidad de lo que habíamos hecho seguía presente, un pequeño fantasma revoloteando entre nosotros. «No», insistió. «De verdad. Me ayudó, más de lo que crees». Sus ojos se encontraron con los míos por un breve instante, y vi una sinceridad que me conmovió. «Me alegro», fue todo lo que pude decir. Esa noche, antes de acostarme, me encontré pensando en todo. En la vulnerabilidad de Javier, en mi propia vacilación y eventual decisión, en el extraño lazo que parecía haberse fortalecido entre nosotros a través de esa experiencia inusual. No era una conexión romántica, ni siquiera sexual en mi caso. Era algo más, una especie de comprensión tácita, un reconocimiento de la fragilidad del otro y una voluntad de apoyarse mutuamente, sin importar cuán extraño fuera el camino. Me puse mi camisón de seda azul, la tela suave deslizándose contra mi piel. Me miré en el espejo. Mis ojos parecían más serenos, aunque todavía había una sombra de confusión en ellos. Mis dedos rozaron el delicado encaje del escote. Siempre me había gustado la sensación de las telas finas sobre mi piel, una pequeña indulgencia privada. Mientras me metía en la cama, cogí mi libro. Era una novela de misterio ambientada en la costa mediterránea, llena de descripciones evocadoras de paisajes y personajes complejos. Normalmente me perdía en sus páginas, pero esta noche mi mente divagaba. Pensaba en Javier, en su lucha, en la valentía que le tomó pedir ayuda. Y pensaba en mi propia respuesta, en la mezcla de sorpresa y un instinto protector que me impulsó a actuar. La luz de la luna entraba por mi ventana, proyectando un suave resplandor plateado en la habitación. El zumbido del ventilador era un murmullo constante. Lentamente, mis párpados se sintieron pesados y el sueño comenzó a envolverme. Pero antes de dormirme por completo, una pregunta persistía en mi mente: ¿habíamos hecho lo correcto? Y, más importante aún, ¿a dónde iríamos desde aquí?
El verano llegó a Valencia con su habitual explosión de calor y luz. Los días se alargaban, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas hasta bien entrada la noche. La brisa del Mediterráneo traía consigo el aroma salado del mar y el suave murmullo de las olas. En nuestra casa, la vida había recuperado una cierta normalidad, aunque para mí, una sutil capa de irrealidad persistía bajo la superficie. Javier seguía mostrando mejoría. Había empezado a salir con algunos amigos de la escuela, incluso se había unido a un equipo de fútbol local. Parecía más animado, más presente. Hablábamos de cosas triviales, de películas, de música, como lo hacíamos antes. Pero la sombra de aquella noche en mi habitación siempre estaba ahí, un recuerdo silencioso que ninguno de los dos mencionaba. Yo, por mi parte, intentaba concentrarme en mis propios planes. Estaba ahorrando para un viaje que quería hacer al final del verano, quizás a alguna isla griega, un lugar donde pudiera perderme en paisajes antiguos y playas de arena blanca. Pasaba las tardes leyendo en la terraza, con un vaso de horchata fresca a mi lado, disfrutando del sol y la tranquilidad. Una noche, mientras cenábamos paella en el patio, bajo la tenue luz de las guirnaldas, mi padre mencionó que iba a tener que viajar a Madrid por trabajo durante unos días. Mi madre suspiró, pero dijo que aprovecharía para visitar a su hermana que vivía allí. De repente, Javier y yo nos encontramos solos en casa para el fin de semana. Una extraña sensación se instaló en mí. No era incomodidad, exactamente, sino más bien una especie de expectación silenciosa. Como si el universo nos hubiera ofrecido una pausa, un paréntesis en nuestra rutina. La primera noche sin nuestros padres fue tranquila. Javier se encerró en su habitación para jugar online con sus amigos, y yo me quedé viendo una película en el salón. Más tarde, cuando ya estaba en mi cama, leyendo un libro con una luz tenue, escuché un suave golpe en mi puerta. Era Javier. Llevaba una camiseta holgada y unos pantalones cortos de pijama. Su pelo estaba un poco despeinado. Oye, dijo en voz baja, asomando la cabeza. ¿Puedo pasar un momento? Asentí, dejando el libro a un lado. Él entró y se quedó de pie junto a la puerta, con las manos en los bolsillos. Parecía un poco inseguro. No puedo dormir, murmuró, mirando al suelo. Hay mucho silencio. Sonreí levemente. Supongo que sí. ¿Quieres ver algo en la tele? Él dudó un instante, luego asintió. Nos fuimos al salón y pusimos un canal cualquiera. Nos sentamos en el sofá, dejando un espacio considerable entre nosotros. Pero a medida que avanzaba la noche y la película se volvía más aburrida, poco a poco fuimos acortando la distancia, casi sin darnos cuenta. En un momento dado, sentí su mirada sobre mí. Me giré y nuestros ojos se encontraron. Había algo diferente en su expresión esa noche, una mezcla de timidez y una curiosidad que no había visto antes. ¿Recuerdas aquella noche?, preguntó en voz baja, su voz apenas audible por encima del sonido de la televisión. Mi corazón dio un vuelco. Asentí lentamente, sin saber qué decir. Él se acercó un poco más. He estado pensando mucho en ello. Yo también, admití, sintiendo un ligero temblor en mi voz. El silencio volvió a caer entre nosotros, pero esta vez no era incómodo. Era más bien, cargado. La tensión en el aire era palpable, una electricidad sutil que hacía que la piel se me erizara bajo mi vestido de verano de tirantes finos. Sus ojos recorrieron mi rostro lentamente, deteniéndose por un instante en mis labios. Sentí un calor extraño extenderse por mi cuerpo. ¿Crees que te ayudó?, pregunté finalmente, rompiendo el silencio. Él asintió. Sí. Mucho. Me di cuenta de lo que me faltaba. ¿Y qué era? Su mirada se intensificó. Algo real. Nos quedamos en silencio un momento más, la respiración de ambos acelerándose ligeramente.
La televisión seguía reproduciendo imágenes sin que realmente las viéramos. De repente, Javier extendió una mano y rozó suavemente mi brazo. Su tacto fue ligero, casi una caricia, pero envió una descarga a través de mí. Miré su mano sobre mi piel, sus dedos pálidos contrastando con mi bronceado veraniego. No aparté el brazo. Él levantó la mirada hacia mis ojos, y vi una pregunta silenciosa en ellos. Una pregunta que resonaba con mis propios sentimientos confusos. Una pregunta sobre los límites, sobre lo que habíamos compartido y lo que podría haber entre nosotros. En ese instante, la puerta principal se abrió con un clic. Mi madre entró, sonriendo. Ya estamos en casa. El tráfico era horrible. Javier retiró su mano rápidamente, y ambos nos apartamos en el sofá, fingiendo estar absortos en la televisión. La tensión en el aire se rompió, reemplazada por la repentina normalidad de la llegada de nuestros padres. Pero la breve conexión que habíamos compartido en la penumbra del salón permaneció, un secreto silencioso latiendo entre nosotros en la tranquila noche de verano. Un secreto que sabía que tarde o temprano tendríamos que enfrentar. El fin de semana con nuestros padres de vuelta transcurrió con una normalidad tensa. Javier y yo evitamos mirarnos directamente, nuestras interacciones se limitaron a lo estrictamente necesario. Pero sentía su presencia, una conciencia constante del secreto que compartíamos, como un hilo invisible que nos unía y a la vez nos mantenía separados. Una tarde calurosa, mi amiga Lucía me propuso ir a pasar el día a la playa de la Malvarrosa. Necesitaba desconectar, sentir la arena bajo mis pies y la brisa salada en mi cara. Acepté sin dudarlo. Lucía llegó a casa con su viejo Seat Ibiza descapotable, el pelo ondeando al viento y una sonrisa radiante. Llevaba un vestido de flores ligero y unas sandalias de cuero. Yo me había puesto un vestido blanco de lino que dejaba mis hombros al descubierto, mis sandalias de esparto favoritas y unas gafas de sol grandes. La playa estaba abarrotada de gente disfrutando del sol. Encontramos un hueco cerca de las rocas y extendimos nuestras toallas. El olor a protector solar se mezclaba con el aroma del mar. Nos tumbamos a tomar el sol, charlando y riendo. Lucía siempre tenía historias divertidas que contar. Después de un rato, decidimos dar un paseo por la orilla. El agua estaba tibia y las olas rompían suavemente en la arena. Vi a algunas chicas con pareos de colores vibrantes, sus figuras destacando contra el azul del mar. Una de ellas llevaba tobilleras con pequeñas cuentas que tintineaban al caminar. Siempre me habían gustado los pequeños detalles, los accesorios que contaban una historia. Mientras caminábamos, vi una figura familiar sentada sola en la arena, cerca de un chiringuito. Era Javier. Estaba de espaldas, con la cabeza gacha. ¿No es ese tu hermano?, preguntó Lucía, siguiendo mi mirada. Asentí. No sabía qué hacía allí. No me había dicho que iba a la playa. ¿Quieres saludarlo? Dudé un instante. Parte de mí quería evitarlo, seguir disfrutando de mi día con Lucía. Pero otra parte sentía una punzada de curiosidad, quizás incluso de preocupación. Sí, vamos, dije finalmente. Nos acercamos a él. Cuando nos oyó, levantó la cabeza. Su expresión pasó de la sorpresa a algo que no pude descifrar. ¿Qué haces por aquí?, le pregunté, tratando de sonar casual. Solo, necesitaba salir de casa, respondió, evitando mi mirada. Lucía nos miró con una sonrisa pícara. Bueno, yo voy a por un helado. ¿Queréis algo? Ambos negamos con la cabeza. Lucía se alejó, dejándonos solos. Un silencio incómodo se instaló entre Javier y yo. La brisa marina movía suavemente mi pelo. Noté que Javier miraba mis pies descalzos en la arena. Siempre le habían parecido extraños mis pies, decía que eran demasiado delicados para la playa. ¿Todo bien?, pregunté al final. Él asintió lentamente. Sí.
Solo, pensando. ¿En qué piensas? Dudó un momento antes de responder. En lo que pasó. Mi corazón latió más rápido. Yo también. Se giró para mirarme directamente. Había una intensidad en sus ojos que me hizo sentir un vuelco en el estómago. No quiero que pienses que me aproveché de ti, dijo en voz baja. Lo sé, respondí. Nunca lo pensé. Otro silencio cayó entre nosotros. El sonido de las olas y las risas de la gente alrededor parecían lejanos. De repente, Javier se inclinó un poco más cerca. Hay algo más de lo que quería hablar contigo. Mi curiosidad aumentó. ¿Qué es? Él dudó de nuevo, mirando a su alrededor antes de volver a mirarme. Desde aquella noche, siento algo diferente. Mi respiración se aceleró. Sabía a dónde iba esto. Yo también, admití en un susurro. Su mano se acercó a la mía, rozando mis dedos en la arena. Su tacto era cálido. No lo aparté. No sé qué es, continuó, su voz apenas audible. Pero, no se siente mal. Nuestras manos se entrelazaron ligeramente. La arena suave se colaba entre nuestros dedos. Miré nuestras manos unidas, la diferencia de tamaño, la forma en que encajaban. En ese momento, Lucía regresó con 2 helados. Aquí tenéis. ¿De qué hablabais? Javier y yo separamos nuestras manos rápidamente, sintiendo un ligero rubor en nuestras mejillas. Nada importante, dije, tratando de sonar casual. Pero la verdad era que algo importante había comenzado a florecer entre nosotros en la arena cálida de la playa, bajo el sol de Valencia. Algo confuso, quizás incluso prohibido, pero innegablemente presente. Y sabía que este secreto en la playa no podría ocultarse por mucho tiempo. Los días que siguieron a nuestro encuentro en la playa estuvieron cargados de una tensión silenciosa. Javier y yo nos movíamos por la casa como fantasmas, evitando el contacto visual, pero sintiendo la constante presencia del otro. La confesión en la arena había abierto una puerta que no sabíamos cómo cerrar. Una noche, no podía dormir. El calor era sofocante y mis pensamientos daban vueltas sin cesar. Me levanté de la cama y fui a la cocina a beber un vaso de agua. La casa estaba en completo silencio, solo el leve zumbido del frigorífico rompía la quietud. Mientras bebía, vi una luz tenue que se filtraba por debajo de la puerta de la habitación de Javier. Dudé un instante, luego me acerqué y llamé suavemente. «Javier», susurré. Un momento de silencio, y luego la puerta se abrió lentamente. Javier estaba de pie en el umbral, con el pelo revuelto y los ojos somnolientos. Llevaba una camiseta vieja que solía ser de nuestro padre. «¿No puedes dormir?», preguntó en voz baja. Asentí. «Tú tampoco». Me hizo un gesto para que entrara. Su habitación estaba a oscuras, iluminada solo por la tenue luz de la mesita de noche. Estaba sentado en la cama, con la espalda apoyada en la pared. Me senté en el borde de la cama, manteniendo una distancia prudente. El silencio volvió a caer entre nosotros, pero esta vez se sentía diferente, más íntimo. «Tenemos que hablar», dije finalmente, rompiendo el silencio. Javier asintió. «Lo sé. Lo que pasó en la playa». Comencé, pero no supe cómo continuar. «No fue un error», terminó él por mí, su voz firme. Lo miré. La intensidad en sus ojos era innegable. «Pero no está bien, Javier. Somos hermanos». «Medio hermanos», corrigió él suavemente. «Y no tenemos la misma sangre». «Eso no cambia nada». «¿Segura?», preguntó, acercándose un poco más. Sentí mi corazón latir con fuerza. La cercanía de Javier en la oscuridad de la noche tenía un efecto perturbador en mí. Noté el suave olor de su piel, el ligero brillo de sus ojos en la penumbra.
Sí, dije, aunque mi voz no sonaba tan convencida como quería. Él tomó mi mano. Su tacto era cálido y firme. No la aparté. Siento algo por ti, confesó, su pulgar acariciando suavemente el dorso de mi mano. Algo que nunca he sentido por nadie más. Mi respiración se aceleró. Sabía que yo también sentía algo por él, algo confuso y prohibido, pero innegable. La línea entre hermanos se había difuminado, dejando un espacio lleno de una atracción inquietante. Yo. Comencé, pero las palabras se quedaron atascadas en mi garganta. Él se acercó aún más, hasta que nuestras rodillas se tocaron. Sentí el calor de su cuerpo cerca del mío. ¿Y tú?, preguntó en un susurro. Miré sus ojos en la oscuridad, buscando una respuesta que no sabía si tenía. Había una vulnerabilidad en su mirada, una necesidad que resonaba con la mía. En ese momento, escuchamos unos pasos acercándose por el pasillo. La puerta de mi habitación se abrió de golpe, y mi madre apareció en el umbral, con el rostro pálido y los ojos llenos de horror. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, su voz temblaba. Javier y yo nos separamos bruscamente, como si nos hubieran pillado haciendo algo terrible. La luz del pasillo iluminó la escena, nosotros dos sentados en el borde de su cama, nuestras manos recién separadas. El silencio que siguió fue denso, cargado de acusación y miedo. La verdad de lo que estaba sucediendo entre nosotros flotaba en el aire, visible y palpable. Mi madre nos miró a ambos, alternando su mirada entre nosotros con incredulidad y dolor. No puedo creerlo, susurró finalmente, con la voz quebrada. En ese instante, mi padre apareció detrás de ella, su rostro reflejando la misma sorpresa y confusión. La burbuja de nuestro secreto había estallado, exponiéndonos a la luz de la verdad, a la mirada de nuestros padres. Y la decisión que tendríamos que tomar ahora, las consecuencias de nuestros sentimientos, pendían sobre nosotros como una espada. ¿Qué haríamos ahora que nuestro secreto había sido descubierto? ¿Cómo explicaríamos lo inexplicable? El futuro se extendía ante nosotros, incierto y lleno de sombras.